Amigos, recuerden que estamos en las redes sociales como Conversando con el Ángel. Y en Twitter estamos como con el Ángel Pod. P-O-D. Así que sigue nuestro contenido. Gracias. Le tira, levanta un fly por el center field. Berger. La bola se va elevando. Doña Blanca está de viaje. Más allá de las cercas. Moviendo Ahí, la colita por el center field. ahí lo tienen. Voz de los Marlins. José Luis Nápoles. Señoras y señores. Bienvenido, José Luis. ¿Cómo estamos? Anthony, ¿cómo está usted? Todo muy bien, caballero. Todo muy bien. Vamos a estar aquí hablando con el maestro José Luis Nápoles, voz de los Miami Marlins, que junto a Jiki Quintana narran todos los juegos, jugada por jugada, como dice José Luis. José Luis, cuéntame un poquito sobre ti. ¿Quién es José Luis Nápoles y dónde nace? Bueno, muchísimas gracias, Anthony. Primero que todo, placer inmenso estar contigo y felicitarte por este emprendimiento y desearte toda la suerte del mundo. Si estuviera cerca, te dábamos la patadita de la buena suerte, pero suelo ponerme botas para esta patadita de la buena suerte, no te conviene. Gracias, hermano. Gracias. Cuéntame. Anthony, bueno, José Luis Nápoles no es más que otro clásico cubano, clásica persona cubana, es lo que quiero decir, no que sea un clásico. Joven que creció amando desde luego el béisbol, jugándolo desde edades pequeñas. Nací en un pueblo del centro de Cuba que se llama Remedios, un pueblo muy colonial, muy tradicional, obviamente como cada ciudad cubana, viviendo la ilusión del deporte, en medio de esa inocencia infantil en la que nos desarrollamos, hijo de un locutor. Mi padre siempre lo vi pues en los escenarios destacarse con su voz muy timbrada, hablando por micrófono. En ese momento yo no quería ser como él, solamente lo admiraba, ¿no? Y veía en él pues algo como sobrenatural en ese momento. Pasaron los años, me convertí en un joven que practicaba deporte, hacía teatro, en fin, me gustaba lo que hacía, me divertía con los amigos, no se me había definido la vocación de comunicador, te cambia la voz, ocurre en la adolescencia. De pronto mi padre me empieza a decir que este era mi camino. De muchas maneras otros amigos también lo hacían porque ya mi voz se convertía un poco en diferente, ¿no? No quiero decir especial, pero era diferente a la del resto, un tono baritonal, con bastante grave. Y de pronto empiezo a aprender la lectura artística, ¿no? Con mi padre, este tipo de lectura que tú haces para los medios de comunicación. Empecé a incursionar temprano, me llamaban siempre para hacer actos, para hacer, digamos, ceremonias, siendo yo un poco tímido, ¿no? En ese entonces, te estoy transitando rápido a los 18, a los 19, 20, 21 años. Y en ese tiempo hay un momento que me presento en una estación de radio, en Radio Caibarí, que era en el centro de Cuba. Me gustó la reacción que causó lo que hice. En ese momento no había cupo. Después comienzo a estudiar licenciatura en Cultura Física y Deporte, que es para entrenador deportivo, para profesor, para instructor. Ajá. Y paralelo a eso se presenta también un casting a nivel regional, ya en una estación mucho más grande que era la CMHW de Villa Clara. En ese casting fue que, bueno, se produce el salto, ¿no? Porque soy elegido, la reacción fue muy buena. Tiempo después me llaman para trabajar como narrador y comentarista. Antes lo había hecho como locutor. En ambas vertientes los resultados fueron buenos. Y nada, comienza mi camino, Anthony, en el mundo de la narración, del comentario deportivo. Comienzan los resultados a llegar, comienzan las ilusiones a agigantarse y por supuesto comenzó a tomar forma todo esto, todo lo que tiene que ver con saber que a partir de esta profesión, pues yo estaba haciendo realmente lo que para mí era mi vocación primera. Ya. Cuéntame, ¿de Cuba llegaste directo a Miami o te fuiste a otra parte? Yo salí por Haití, tú sabes que toda la historia de los cubanos es bien diferente, ¿no? Y Claro. la meta principal, es, el destino final es Miami, para muchos.
máxime cuando tienes la familia aquí, ¿no? Yo salgo por Haití, estoy cerca de 2 meses en Haití, paso por México, antes pasé por Gran Caimán, hasta que finalmente atravieso esa frontera y vengo para acá, entrando a la ciudad de Miami un 26 de noviembre del año 2004, aunque mi entrada real al país fue un 20 de noviembre, ¿no? Siempre lo celebro, que además coincide con el cumpleaños de 2 grandes amigos míos. No, y más o menos con el tuyo, porque tú naciste un 6 de noviembre, ¿no? Sí, sí, es mi mes y mi hija menor nació un 27 de noviembre, es una fecha que me trae, o sea, es un mes que me trae muchos aniversarios bonitos. Pero tengo entendido que cuando llegas a Miami hiciste radio en la FM, ¿no? Bueno, cuando llego a Miami, de pronto yo veo que los estilos y las cosas que había aprendido durante tantos años, pues eran un poco diferentes, ¿no? Habían otro tipo de principios que primaban en la radio comercial, en la radio de noticias. El AM estaba muy cerrado, el FM también estaba muy cerrado. Yo estaba pensando en la radio, te digo la verdad. Sin embargo, es la televisión la que me abre los caminos en Tele Miami. La amiga Ari Lescano, que también trabajaba en la radio. Amiga Ella, mía, ¿cómo no? sí, señor. Bueno, Ari, tú sabes que Ari fue ese ángel que usó Dios para llevarme a donde estoy, ¿no? Yeah. Porque era amiga de una vecina, nos conocemos, compartimos. Ella le habla de mí a José Carlos Prado. Antes me había llevado a Radio Mambí, casualmente. Me hacen un demo. A ella le gustó mucho el demo. Me dijo, bueno, tú sí eres locutor, ¿no? Como muchas personas que vienen diciendo que lo son y no lo son. Sí. Y se lo agradecí inmensamente en ese momento y te lo digo con toda humildad, ¿no? Pero ella obviamente queda impactada. José Carlos Prado está comenzando con Telemiami un noticiero. Ella le habla de mí. Prado me cita, nos conocemos, me hace una prueba. Cuando me hace la prueba me dice, te quedas conmigo. Comenzaba un noticiero. No se sabía en qué yo iba a empezar, pero él me dijo, tú empiezas conmigo. Iba a ser deporte de su hija, Judith Prado. Pero Judith sale embarazada y de pronto aparece la posibilidad para mí en deportes. Comienzo en deportes y a los 2 meses pues hay un movimiento de personal y me pasan también a noticias, a estar como el conductor, como el news anchor, como se dice acá. Estuve 1 año y 8 meses ahí, hasta que después paso a Noticias 23, que era ya el lanzamiento en grande, por supuesto, en Univisión. Claro. Y desde luego, a partir de ahí, quizás es que tú me conoces, es que empiezas a saber de mí porque tenía un poco más de alcance, ¿no? Telemiami, por supuesto, muy respetable y tenía un alcance, eran un par de noticieros, pero salían en horarios muy diferentes a los horarios que tradicionalmente la gente buscaba para las noticias, que ya eran un poquito más tarde, sobre las 11. Y es allí que empiezo en Noticias 23, en el segmento de los deportes. Esporádicamente me usaban también en noticias, ¿no? O sea, que me gusta también dar las noticias. Claro. Pero yo estaba haciendo el segmento de los deportes. Y a partir de allí, bueno, fue posteriormente toda la conexión con Univisión Radio, con Radio Mambí. De una cosa, pues pasé a la otra, después que pasaron unos 15 años. Y así fue la historia en esta ciudad de Miami, donde entrar a los medios no resulta tan fácil, incluso cuando puedas tener el talento, la experiencia, la calidad. Me considero un bendecido, un dichoso, y gracias a eso, pues por supuesto, llegó la oportunidad, traté de aprovecharla y aquí estamos, Anthony. Yo te recuerdo más por el Canal 23 y yo te admiraba desde ese entonces. Te sigo admirando, por supuesto. Y nunca, y lo voy a decir públicamente, ni a Jiki ni a ti nunca me imaginé que hoy en día yo iba a decir que ustedes dos son amigos personales míos, porque tanto a Jiki como a ti los veía por el 41, por el 23 y los admiraba en lo que hacían los dos. Y yo digo, ojalá yo pueda conocer a estas dos personas algún día y se me da la oportunidad y puedo decir hoy en día que los considero amigos personales y los quiero muchísimo y nuevamente te doy las gracias por estar aquí conmigo en este podcast, amigo mío. No, gracias a ti, Anthony. Nosotros
no somos personas diferentes a ti, somos personas que hemos tenido una oportunidad, hemos tenido cierto desarrollo en una profesión y hemos tenido también la suerte de poder triunfar en los medios, establecernos, pero eso no nos pone en categoría humana por delante de nadie. O sea, tener una amistad con nosotros no es más que eso, tener una amistad, saber que eso sí, lo más importante para las personas a las que consideramos amigos son los valores que tiene como persona. Y nosotros también tenemos, por supuesto, mucha satisfacción de tenerte a ti como una persona cercana. Yo creo que te conocí allí en el Real Café. Te escuchaba Sí, aquel día, exactamente. te veía cantando ahí espectacularmente todos los temas con esa voz especial que tú tienes. Gracias, Y de hermano. pronto me di cuenta que tú me conocías, ¿no? Sí, cómo no. Yo estaba en televisión en ese momento. Obviamente En el 23. el medio de por sí te hace muy conocido. No es que uno sea famoso, no es que uno sea, digamos, nadie especial, pero si estás en televisión, pues muchas personas suelen conocerte, ¿no? Y ahí nos tomamos una foto que anda por ahí Anda y por ahí, estuvimos conversando. cómo no. Pero tengo entendido, o te pregunto, ¿trabajaste en algo más aparte de la televisión cuando llegaste aquí a los Estados Unidos? Sí, no. Lo que pasa, Anthony, es que cuando yo estoy en Telemiami, al poco tiempo, mi amiga Maggie Salas y mi amiga Adriali Muñoz Maggie la me conozco. Muy hablan de buena una amiga. posibilidad en Spanish Broadcasting System, en SBS, que Ok. eran estas estaciones que estaba el Sol 95, Romance, entonces se llamaba Clásica 92 y la otra era La Gran Cadena. Ya. En La Gran Cadena se abre una posibilidad para hacer el morning show los fines de semana y en los pocos días empiezo a hacer de DJ también en la madrugada. Imagínate, yo salía de Telemiami a las 11 de la mañana, iba para mi casa, me cambiaba y a las 12 yo estaba al aire hablando y poniendo música en La Gran Cadena Wow. de 12 a 6 de la mañana y cuando llegaba el fin de semana empataba ese de las 6 hasta las 10 de la mañana. Pero también trabajaba en Telemiami. Yo me dormía en los semáforos cuando paraba. Dios Pero bueno, mío. había que aprovechar las oportunidades, había que seguir buscando el dinerito. De pronto cierran La Gran Cadena. Ya yo estaba aplicando para los diferentes medios, para Telemundo 51, para Noticias 23. Yo estaba en stand-by para entrar a una de las dos. Quiso Dios que fuera Noticias 23. Y fue cuando se cayó el trabajo en La Gran Cadena, sencillamente porque la cerraron. Y ya yo estaba acostumbrado a una entrada de dinero. Y como 5 días después de que se me caiga La Gran Cadena, aparece la oportunidad de Noticias 23 y me voy para Noticias 23, no sin antes, por supuesto, dar las gracias y miles de explicaciones a José Carlos Prado y a su esposa Judith, ¿Cómo no? porque fueron padrinos para mí. Prácticamente yo estaba llorando el día que le dije, mira, me tengo que ir, esta es una oportunidad. Ellos me entendieron y me trataron como un hijo. Y yo creo que a partir de allí, tú sabes, siempre me ha gustado cuando voy a cerrar una etapa, dejar las puertas abiertas y sobre todo decir gracias, ¿no? A muchas personas le cuesta decir gracias, le cuesta Sí. expresar, digamos, ese sentimiento que es tan bonito y es tan importante, sobre todo porque no sabes nunca cuándo tienes que volver a tocar una misma puerta. ¿Cómo no? Y como bien dices, trabajaste por muchos años en Univisión Canal 23. Cuéntame de esa experiencia, ¿cómo te fue por ahí? Muy bonita la experiencia, la recuerda con mucho cariño una persona que cuando yo de Cuba llevaba unos 13 años en los medios y creía que lo sabía todo. Sin embargo, acá aprendí un montón de cosas más. Creo que como profesional crecí, aprendí la parte de la producción, que son ese tipo de cosas que van más allá del talento que tú tengas y de la manera en que tú puedas explotar, digamos, ciertas facultades naturales. Imagínate tú que eres cantante, por ejemplo, el montón de facultades que tú tienes dentro de tu talento, pero que a la vez compongas canciones, trabajes la música, hagas arreglos. Yep. O sea, para llevarlo a tu campo, ¿no? Univisión 23 me llevó a ir un poco más allá de mi talento, a salir de mi zona de confort y exigir de mí ser un talento y sobre todo más que un talento, un profesional que podía producir, que podía programar las grabaciones, programar las coberturas, hacer trabajo en el terreno. Y todavía no estamos hablando de las narraciones, ¿no? Porque
Yo había sido narrador también en Cuba, había trabajado como narrador, comentarista, locutor, pero cuando llego a este país tú te das cuenta que aquí no hay oportunidades en la narración, había solamente una narración, eran Felo Ramírez, era Jiki Quintana. Yo estaba esperando ese momento, si es que se producía, si Dios lo tenía en mi camino, pero toda esta etapa que yo te estoy hablando del 23 no tiene nada que ver con la narración. Aquel día que tú me conoces en el Real Café, tú no sabías siquiera que yo era narrador, que yo era capaz de narrar. Tú me No, tenías como presentador de televisión, me fíjate que imagino. fíjate que no te conocía Claro, todavía esta faceta. claro, porque son facetas diferentes, ¿no? Dentro del campo del periodismo deportivo está el que escribe, está el que entrevista, está el que presenta un segmento en televisión, Correcto. está el que hace un programa de radio sobre deportes, pero el trabajo de la narración es un trabajo completamente diferente, es un trabajo que tienes que tener todos esos poquitos del conocimiento, de la fraseología, del vocabulario, Sí. de la parte periodística, pero también está un elemento muy importante que es el elemento artístico, porque el narrador, en la narración deportiva, yo siempre he dicho que dentro del campo de la locución es el más complicado de todo, porque Sí. modestia aparte lo digo, es para el que tiene que tener más virtudes en el sentido de una proyección, de una descripción, de una dramaturgia, llevar un hilo conductor en cuanto a lo que estás contando, lo ves por delante, siempre improvisando sin estar leyendo un texto y sin desapegarte de un guión, porque el que te está escuchando sabe tanto o más béisbol que tú, tiene tanta o más información que tú. De hecho, en esa interacción que tenemos siempre con ustedes, con los oyentes, pues muchas veces nos nutrimos de cosas, de noticias, a veces de datos que ustedes no recuerdan, porque uno está al vuelo de la improvisación y con la memoria activa, tratando de llevar esa transmisión con la descripción, con lo que vemos por delante y con los hechos que vienen a nuestra cabeza en ese momento justo por algo que está pasando exactamente esa noche. No, era lo que yo le estaba diciendo ahí que hace varias semanas atrás que lo tuve aquí en el podcast, que nosotros les enviamos a ustedes algún dato, algún relato, se los enviamos a ustedes, cosas que a lo mejor no se acuerdan a ustedes o se les olvidan, y nosotros se los estamos recordando, ¿no? Sí, claro, no. Hay algunos que son una polilla como tú, que lo saben, que lo tienen en la memoria porque son fanáticos. Hay otros que sencillamente estamos nosotros narrando, estamos hablando de una historia y podemos tener un parpadeo, pero inmediatamente ustedes tienen por delante un teléfono, tienen la computadora, tienen a Google, ¿Cómo pueden no? buscar la información y decir, no, esto no fue en el 2014, esto fue en el 2018. Sí. Me das ese dato vía Twitter en tiempo real y hay que, primero que todo, como periodista, entender que no se puede andar con arrogancia por la vida. Uno lo acepta con humildad. Cuando te equivocas, pues sencillamente lo reconoces y tú dices, dándole el crédito, por supuesto, al oyente que te lo ha escrito, que se tomó el trabajo de hacerlo. Bueno, Anthony el Ángel Trovador me rectifica, esto no fue en el 2018, esto fue en el 2017. Quiero dar las gracias y no fueron 4 jonrones, fueron 3. Y eso es muy importante, ¿no? Yo creo que hace más bonita la transmisión. ¿Cómo Yo no? creo que al oyente le transmite más la idea de que eres un ser humano y se identifica más con un ser humano que con quien pretenda ser una máquina que no se equivoca. ¿Cómo no? Vamos a entrar un poquito en el plano personal. Te voy a dar 2 nombres y quiero que me digas acerca de esta persona. ¿Quiénes son Miranda e Ismael? Tú lo conoces, ¿no? Tú lo ves mucho ahí ¿Cómo no? en la foto conmigo, ¿no? ¿Cómo no? Mis dos hijos, Ismael, que pronto cumple ya 11 años, y Miranda, que en noviembre, como te contaba, cumplirá 9. Yo fui un padre viejo, Anthony. Yo me casé 2 veces antes y ellas dos tuvieron problemas para concebir, ¿no? Daba la impresión de que mi destino estaba en no tener hijos. El mismo problema lo había tenido mi hermana y una prima hermana muy cercana. Era como que la herencia, la continuidad estaba en peligro y me caso por tercera vez. Yo tengo 44 años en el momento que nace Ismael. Yo me caso obviamente un año antes, Yeah. pero no estaba ni contando con eso, ¿no? Y de pronto, pues ella quedó embarazada. Era yo el hombre más feliz del mundo, ¿no? A sabiendas de que iba finalmente a ser padre, además que iba a ser varón, ¿no? Yo que siempre quise tener un hijo pelotero,
No. Parece que no va a ser pelotero, parece que va a ser actor, ¿no? Porque la Sí, le atleta, encanta. de pronto la atleta es la hembra, quiero que sepas, ¿no? La que Oh, tiene más sí. virtudes y más, sí, la que tiene más condiciones en cuanto a las capacidades coordinativas y atléticas es la hembra. El varón es más artístico, hace teatro, Ajá. va a tener una figura como el padre en cuanto al somatotipo, va a ser un hombre grande, fuerte, pero no parece que las cosas vayan precisamente por los deportes. Igual es importante las virtudes artísticas, ¿no? La madre también viene de los medios de comunicación. Ujú, El abuelo viene de los medios de comunicación, el abuelo materno, el abuelo paterno, ya te contaba que ujú, tuve una abuela que fue poeta. O sea, creo que hay muchos condimentos como para que Ismael pueda llegar en este camino, ¿no? En el que la ruta es bastante larga y es bastante cuesta arriba, ujú. por supuesto, pero allí está por lo menos la condición de ser bilingüe, de poder intentarlo en dos idiomas y todas las oportunidades enormes que se abren en un país como este, como los Estados Unidos, en una ciudad cosmopolita como lo es Miami, una ciudad mucho más grande que aquella en la que me tocó crecer. Ya. Creo que si tiene un talento, si tiene una posibilidad de triunfar, creo que aquí va a tener todas las herramientas. Y en el caso de la hembrita, bueno, esperemos primero que todo que define su vocación. Creo que académicamente va a ser un poco más ambiciosa que el hermano. Él dice que quiere ser doctora. Ya veremos, es muy temprano para hablar de estas cosas, Anthony, pero sí te puedo decir que fueron dos seres, dos herramientas con las cuales Dios ha logrado esculpir mejor mi persona. Hoy creo que soy un ser humano mucho mejor que el que era antes de ser padre. Ujú. Creo que vivir para otros seres humanos te hace desprenderte de más cosas, despojarte del egoísmo y compartir cada cosa que tiene precisamente con esos corazones que están latiendo fuera de ti. Te voy a dar otro nombre. ¿Qué significa y qué va a significar para ti en tu vida el señor Juan Nápoles? A Juan Nápoles, mi padre, por supuesto, la ¿Cómo gran no? inspiración, el gran descubridor de todo lo que yo soy. Gracias a mi padre, la presión de él, yo pude terminar una carrera. Gracias a él yo descubrí muchas cosas dentro de mi propia personalidad. Mi padre a veces decía cosas o hablaba de conversaciones en las que estaba esbozando, digamos, una historia de alguien, de tal o más cual amigo, de tal o más cual persona. Y Ujú. a veces yo tenía frases que lo ponían a pensar y él me decía, cuando tengas un poco más de edad me vas a entender mejor. Cuando tengas mi edad me vas a entender mejor. Y en cada cosa que dijo siempre tuvo la razón. Yo tengo un recuerdo muy bonito de mi padre, él murió hace poco más de un año Ujú. y francamente uno, en el momento que él muere, uno siente la liberación de que partió un alma que ya no estaba para esta vida porque la salud no le Ujú. alcanzaba y Sí, que merecía descansar. Lo recuerdo cada día de mi vida, sí. siempre trato de homenajearlo. Yo tuve el privilegio de ser su hijo, como he tenido el privilegio de ser hijo de mi madre, que también es otro ser humano especial, en Ujú. otro tipo de dimensión, obviamente como madre, la mejor del mundo que puedas encontrar, es la persona más desprendida, la persona más cariñosa, a la que más me parezco yo. Ujú. Así que te digo que no todo el mundo ha tenido la dicha de contar con dos padres como los que yo he tenido, con mi madre y con mi padre. Por tanto, a partir de allí me considero una persona de muchos privilegios. Otra razón más, Anthony, por la cual le tengo que dar gracias a la vida cada día en el que vivo. Eh, ¿Cómo llegas a los Marlins? Llego a los Marlins, bueno, ya tenía la conexión, acuérdate que Radio Mambí pertenece a Univisión Ujú. Radio. Sí. Y el canal 23 pertenece a la gran cadena Univisión. Ujú. Comienzo yo a hacer algunos programas para Radio Mambí. Ujú. Ellos conocían que yo era narrador, de alguna manera lo sabían. Yo era muy crítico de los Marlins antes. Yo Hmm. era como lo eres tú y como lo son otros de los que nos escriben. O Ujú. sea, criticaba algunas decisiones con las que yo no estaba de acuerdo. Ujú. Y comencé a tener ciertas rivalidades con una persona que hoy es mi amigo, que es Juan Martínez, director de promociones de los Marlins. Yo era un Buena poco persona. hipercrítico, ¿no? Mm. Y bueno, iba a trabajar yo en los cafecitos con los Marlins, en todos estos programas que, a propósito, ahora estoy haciendo de vuelta algunos cafecitos con los Marlins.
Ok, pero había que limar asperezas, había que claro. hacer que esas dos partes se llevaran bien, que eran Juan Martínez y yo, Ujú, y hablábamos de ciertas cosas, ¿no? Teníamos algunas diferencias, pero era una manera de ver. De ambas partes teníamos un cariño y un amor grande por los Marlins. ujú, Lo que pasa es que yo al principio, pues, no solamente lo abordaba desde el punto de vista periodístico, creo que hubo una etapa en la que me puse un poco hipercrítico, puede ser, lo admito. Limamos aspereza, nos dimos la mano y a partir de allí comenzamos a hacer una serie de programas, los cafecitos, los desayunos, los hablando con los Marlins, algunas previas que se producían también los sábados. Fue una manera de acercarme a la franquicia y las cosas se fueron dando hasta que finalmente, bueno, pues un día Felo Ramírez, ujú, no puede transmitir un partido de pretemporada, creo que era en Lakeland, y hablan conmigo para que yo fuera. ujú. Y voy y lo narro con Jiki. Ya yo llevaba 13 años sin narrar béisbol, Mm, que para mí fue sumamente emocionante, fue muy bonito. Hablamos con Jiki durante toda la trayectoria, con López, que iba con nosotros, Alex López, al que le decimos cariñosamente Lo visto. Lopito. Íbamos hablando durante todo el trayecto. Pero te puedo decir algo, Anthony. Mm, Llevaba 13 años sin narrar. Y cuando me senté y empecé a describir la acción, era como si hubiera narrado ayer. Porque es wow, como lo bien que se aprende, nunca se olvida, ¿no? Es claro. como aprender a nadar o a montar bicicleta, eso no se te olvida. Comienzan entonces a contemplarme como el posible reemplazo de Felo Ramírez. Me imagino que no solamente a partir de la conexión que yo tenía, tengo que haberlo hecho bien porque si no ellos pues buscan otra persona más. Ujú, De pronto, en el 2017 o 16, me hablan de hacer algunos partidos que Felo no podría hacer ujú. porque eran sedes lejanas. Ya Felo andaba por los 90 y tantos años. Felo muere con 94. Él tiene en ese momento 91, 92. Y comienzan a darme algunos partidos. Y lo que más me enorgullece de todo esto, independientemente del bien llevar con Jiki Quintana, del buen criterio que él tiene de mi trabajo, volviendo a la figura de Felo Ramírez, el veterano miembro del Salón de la Fama del Béisbol, ese símbolo de la narración deportiva para toda la audiencia cubana. Ujú, Lo que más me conmueve y más me marca desde el punto de vista positivo es que Felo dio el visto bueno, que Felo dijo, este es el hombre, porque ujú. Felo sabía que iba a llegar un momento en el que alguien lo tendría que reemplazar, Claro. y él dio ese visto bueno. Y casualmente yo en Noticias 23 estaba en ese momento, como decimos en buen cubano, como dicen ustedes los cantantes, estaba pegado, porque Pega. comienza un proyecto de noticias, era el noticiero digital, Ujú. y me selecciona para ser el presentador. De pronto hay uno de estos viajes que yo no puedo dar. Era el viaje de Seattle, San Diego, Filadelfia. Y en ese viaje que yo no puedo ir, que yo se lo Mm, explico a Felo, le dije, no voy a poder ir a este viaje, es en el que se accidenta Felo. wow. Van a Seattle, van a San Diego, y en Filadelfia es en el que él se cae de la escalera del autobús. Ya. Me dio mucha pena, por supuesto. Todavía recuerdo allí que hablando con la voz quebrada entre lágrimas, Ujú, al ujú, siguiente día del accidente de Felo, narrando solo, yo estaba complementándolo acá en cabina. ujú. Llega ese momento en el que tengo que asumir, lo hago, pero la dinámica del trabajo me decía que no podría. Tuve que declinar, aparece Raúl Striker Jr. En Ajá, ese momento, y tú sabes que yo tenía una mezcla de sentimientos, ¿no? Yo me había liberado de algo que yo no podía hacer por una cuestión de ubicuidad, de tiempo. O sea, claro. tenía tanto trabajo, estaba haciendo las mañanas, estaba haciendo los mediodías, estaba haciendo los segmentos de deportes, y para colmo, la narración, que era lo que más me fascinaba, porque de todos los trabajos estos de la presentación, de la locución, de las noticias, de los comentarios, de la producción, lo que más me gusta a mí es narrar. Eso es lo que más me gusta a mí. Sin embargo, no pude hacerlo. Lo hace Raúl Striker, pero en poco tiempo después, varias semanas después, pues se toma la decisión de buscar a alguien más. Me vuelven a proponer la opción si Ujú. por lo menos podía narrar los partidos en Miami. Y dije, sí, no voy a dejar de hacerlo más, aunque tenga que trabajar 22 de las 24 horas del día, porque me sentí muy mal en el momento en el que dejé de hacerlo.
O sea, era una oportunidad que había estado esperando toda la vida. Así que si otra vez esa oportunidad me buscó a mí, si la oportunidad y el lenguaje de la vida volvió a decirme, oye, esto es lo que tengo para ti, porque fue así, de esa manera, pues por supuesto lo tenía que tomar. Hubo una etapa en la que yo no podía viajar porque los compromisos del 23 hicieron que hubiera que buscar una persona más, que fue el Beto Ferreira, obviamente. Sí. Y en el 2020 fue lamentable que, bueno, cortaran mi plaza en Noticias 23 por diferentes cuestiones que se esgrimieron en ese momento respecto a la economía contraída, algunas plazas que había que cortar. Y entonces, bueno, a partir de ahí ya no tenía ningún impedimento, ¿no?, para narrar los partidos de locales y los partidos de visitantes. Casualmente me hermaron los viajes, pero ya tú sabes que cuando el equipo está como visitante lo hacemos frente a una pantalla de televisión, y cuando es en el estadio pues narramos. Entonces me quedé con los partidos junto con Jiki Quintana en las narraciones. Disfruto cada noche como si fuera el primer día, porque para mí la narración es vida. Estamos aquí con el narrador y comentarista de los Miami Marlins, José Luis Nápoles, aquí conversando con el Ángel. Mencionaste a Felo. ¿Qué significó Felo para ti? Felo fue una inspiración. Yo conozco de Felo por mi padre, obviamente. Felo es de esos talentos. Tú estás en Cuba y tú oyes hablar de Celia Cruz, tú oyes hablar de Orlando Contreras, de Orlando Vallejo, tú oyes hablar de Rolando La Serie, de muchas luminarias, de La Lupe, y te estoy hablando de la música, pero en diferentes esferas de la vida, de Tomás García Futé, de Armando Pérez Roura. Tú comienzas a oír hablar de muchas personas que se destacaron en algo, pero que te llega de lejos, porque lamentablemente estaban prohibidos en Cuba. Lamentablemente tú no conocías en lo absoluto nada de ellos. Y uno de esos nombres que comienzan a mencionar, sobre todo ya cuando yo soy narrador, era el de Felo Ramírez. O sea, la voz de Felo, el estilo de Felo. Comienzas a conocer mucho más de la historia de ese gran narrador que ha sido orgullo cubano. Yo no sabía cómo sonaba la voz de Felo, yo no sabía nada del estilo de Felo. Me toca conocerlo escuchando las transmisiones de los Marlins junto con Manolo Álvarez. Ya Felo tenía unos cuantos años, pero tal y como me había descrito mi padre, una voz increíble, un tono único, un estilo también único. Felo se convierte en una inspiración, Felo se convierte posiblemente en una meta. Yo comienzo en Cuba, fíjate, Anthony. Estaba haciendo programas de radio como locutor y como comentarista, pero todavía no había narrado. Y empiezo a narrar, y al principio como que me costaba un poco de trabajo coger el tono, porque en la narración hay un tono que tienes que coger. No es tener voz, es tener oído. Escucha esta frase: no es tener voz, es tener oído. Ni siquiera la mecánica descriptiva. Puede haber algo en la mecánica descriptiva, puede haber algo en la aplicación del comentario, pero tiene que haber un tono que es el que te hace fluir de toda la propia narración. No sabría cómo explicártelo así solamente con palabras. Creo que para un músico como tú se entiende un poquito más fácil. Claro. Y yo te digo una cosa, yo narro mi primera serie. Todavía yo no había escuchado a Felo. Yo empiezo a escuchar a Felo en las transmisiones. Y no fue hasta que no escuché a Felo Ramírez que yo no cogí ese tono. No el tono de Felo, sino el tono mío, pero a partir de un patrón. No es sobre la base de la imitación, pero es sobre la base de seguir una partitura como harían ustedes los propios músicos. Y creo que a partir de allí, siguiendo a Felo y a otros patrones, obviamente, que yo escuchaba, que yo empecé a acercarme un poco a lo que soy hoy en cuanto a mi estilo como narrador y en cuanto al propio tono y ritmo que pueda tener en la narración. Años después me toca reemplazar a Felo. Mi padre me decía, esto es increíble, ¿cómo yo me podía imaginar que yo iba a tener un hijo varón que iba a ser el sustituto, el relevo de Felo Ramírez? Pero para mí más increíble todavía, Anthony, cómo alguien podría anticiparme a mí que yo iba a ser amigo de ese señor, que yo podría comer, escuchar sus cuentos, hacerle bromas, tirarle la mano por encima, tener unas cuantas fotos con Felo. O sea, para mí fue de un orgullo tremendo ver que ese hombre de una grandeza infinita, miembro del Salón de la Fama,
tenía toda la sencillez del mundo, que no le negaba una entrevista a nadie, que conversaba siempre con uno, que a veces él me iba a buscar para hacerme un cuento y era yo el que estaba apurado y que no lo podía atender. ¿Te puedes imaginar eso? Siendo Wow. él la figura. Pero siempre, por supuesto, me detenía, conversaba con él. A veces ni podía escuchar mucho el cuento porque Felo hablaba muy bajito, muy bajito. Ah, Felo me hacía el chiste y a veces yo sabía que terminaba el chiste porque él mismo empezaba a reírse. ay, Dios mío. Y yo no tenía, a mí me faltaba, por supuesto, valor para decirle, Felo, no te escuché. Me pasaba muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando estábamos, ya a mí me habían contado en Cuba que él tenía o sea, no solo de su voz, pero ya tienes que conocerlo personalmente para que te diga. Él habla muy bajito, muy bajito, muy bajito. Y es verdad, tú estabas, por ejemplo, al lado de Felo y Felo estaba narrando y tú no lo estabas oyendo. Tú tenías que ponerte los audífonos. Ahora, cuando te pones esos audífonos, desde luego estabas escuchando la voz más impresionante que tú puedas escuchar en tu vida, ¿no? Eran características que tenía Felo Ramírez, un hombre de un estilo único, de un ron vibrante como nadie más puede describir. Nació para eso. No solamente es un orgullo de Miami, yo creo que es un orgullo de Bayamo, su natal, de Miami, el lugar donde finalmente muere, de Venezuela, donde trabajó, de México, de Puerto Rico, de diferentes lugares. Una persona que enalteció la profesión y engrandeció, por supuesto, el camino de los narradores cubanos. ¿Ves? Es lo que te digo. Yo crecí y me crié escuchándolos a ustedes, viéndolos a ustedes, y hoy en día me considero amigo de ustedes. Yo no tuve la oportunidad de conocer a Felo, pero por las historias que he escuchado, he leído, fue un hombre maravilloso. Y ustedes también son dos hombres maravillosos. Gracias, Antonio, gracias. Salvando las distancias, por supuesto, Felo en una dimensión, yo creo que inalcanzable, ¿no? Tengo entendido, yo no conocí su etapa con su esposa. Me tocó hacer un reportaje de Felo en el año, creo que fue 2007, no, el 2009, porque eran 50 años de exilio. Y en el 2009 que se cumplen los 50 años. Y bueno, yo presento no un documental, una especie de reportaje con Felo Ramírez como una de las glorias del exilio. Otros periodistas lo estaban haciendo de otros sectores, de otras personas que triunfaron acá en el exilio. Y fue muy bonito visitar a Felo en su casa, conocer lo que fue para él la historia de su esposa cuando él la pierde, cuando él se convierte en un hombre viudo que la amó toda la vida, que la quiso con todo su corazón, pero cómo eso taladró su corazón, cómo eso lo golpeó de por vida. Y a partir de allí, él que siempre ha sido béisbol y más béisbol, se convirtió solamente en eso, en un micrófono, un bate y una pelota. Había que ver con cuánta tristeza él hablaba de todos esos temas. Compartimos muchísimo, ¿no? Estábamos ahí en su casa haciendo anécdotas. Yo estaba como un niño que va a Disney World, ¿no? Viendo a Felo en tiempo real, conversando con él, haciendo chistes, viendo todas las fotos. Tenía un montón de fotos. Tú sabes que hoy todo lo tenemos en una computadora, todo lo tenemos acá en la nube, lo tenemos en el celular. Bueno, Felo es de los tiempos de tener la foto impresa, ¿no? De tenerla en la mano, de enseñarte un álbum, de compartir todo eso, muchas de ellas en blanco y negro, por supuesto. Claro. Fue un hombre muy privilegiado, no solamente por estar en Cooper Sound, sino por haber conocido a muchas figuras, por haber narrado con Bob Canel. Fue tocado no solamente con la vara de la suerte, ¿no? Sino con el don divino de haber estado listo precisamente para ese momento tan maravilloso que le toca vivir como narrador. Yo a veces le digo allí que caramba, me hubiera gustado nacer en los años 40, en los años 30, en los años 50, porque esta profesión era más valorada. Entonces esta profesión no tenía tanto la competencia de la televisión. Las transmisiones de radio se escuchaban, digamos, como lo más importante para la descripción de un partido. No había tantos medios, no había tantos equipos. Hoy por hoy podemos hacer un trabajo que se considere bueno, malo o regular, pero queda perdido dentro de tantas opciones que tiene la juventud para seguirte con aplicaciones, para escucharlo en otro idioma, para escuchar otro tipo de transmisión. O sea, estamos metidos en medio de una diversidad tremenda, ¿no? Pero en medio de esas cosas tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Esta pregunta se la hice yo a Jiki Quintana cuando lo entrevisté y te la hago a ti. ¿Cómo es trabajar con Jiki?
Jiki es maravilloso. Yo le digo siempre al aire, yo creo que el último día de transmisión de cada año nos despedimos un poco porque nunca sabes, Anthony, si vuelves en la siguiente temporada. Lamentablemente es así. Tú sabes que primero las estaciones de radio negocian la transmisión y hay que ver si ese negocio se concreta. Y uno siempre como amante que es de esta profesión, pues no te creas que estamos en un pedestal. Nunca sabemos si estaremos en la siguiente temporada, ¿no? Y regresamos, como se dice. Por tanto, como que nos despedimos, ¿no? En esa transmisión, dándonos elogios mutuos, pero estoy seguro que lo hacemos con toda la sinceridad del mundo. Jiki es un compañero con el que yo puedo trabajar libre, totalmente, en el que puedo hacer cualquier broma que yo sé que él la va a entender, la va a tomar sin complejos. Él va a entenderla así al vuelo. Tú sabes que siempre vivo haciendo cosas de ese tipo que se me ocurren y las suelto, ¿no? Tan pronto llegan a mi mente, salieron por mi boca. Y Jiki las entiende todas porque además es muy inteligente. Es un narrador comentarista que se prepara mucho, muy bien dotado intelectualmente, un hombre que conoce en profundidad el deporte, un hombre que es un ejemplo en cuanto a constancia, a llegar temprano allí, a estar siempre, siempre primero que yo, a conocer las cosas primero que yo, las estamos conversando, muchas veces coordinamos para una encuesta, muchas veces coordinamos para un comentario, a veces nos contradecimos, por supuesto, tenemos puntos de vista diferentes en no pocas ocasiones, pero lo tomamos sin complejo, ¿no? Como parte de lo que es la manera diferente de ver las cosas. No me veo nunca, si un día tú escuchas que él tiene una opinión sobre algo y yo tengo otra, no hay enemistad, no hay chispas. Sencillamente él expuso su parte y yo expuse la mía, y es muy cómodo trabajar con una gente así. Ojalá me esperen muchos años más porque realmente disfruto mi trabajo con Jiki. O sea, no estamos compitiendo uno con el otro. Para mí es un placer inmenso que él lo haga bien, y yo estoy seguro que para él es un placer cuando las cosas me salen bien, porque al final es la transmisión la que sale ganando en cada caso ante la audiencia. Claro. ¿Cómo es la interacción del grupo, el grupo de nosotros, de los fanáticos de los Marlins, Bola y Corredor? ¿Cómo ves tú esa interacción? ¿Te gusta? Ya ustedes son imprescindibles ahí, ¿me entiendes? No sabría decir cuál es el plato fuerte, ni cuál es la guarnición, ni cuál es la ensalada, ni cuál es el postre, pero forma parte de la mezcla, ¿no? Estar con ustedes, conversar, hacerle bromas. A veces estamos inventándonos bromas porque sabemos que ustedes se están riendo en casa cuando comentamos que si tal o más cual dama está bonita, que si tal o más cual ropa se viste así, se viste de otra manera, cuando hacemos un chiste con Morenza, cuando implicamos al gallo, cuando hablamos de las cabras, cuando hablamos de que fulano está haciendo Uber, que ciclano está ensayando en casa, que si se despertó el gallito, que si Daria se machucó un dedo, en fin, tú sabes que todas esas cosas yo creo que forman parte de algo que ya es imprescindible en la transmisión, y yo creo que ustedes se ven implicados en cada momento. Para colmo hemos inventado los encuentros estos de Bola y Corredor para ponerle cara a los nombres que leemos cada día en los comentarios. Igual, ustedes saben, cuando no están de acuerdo, ustedes lo dicen, y nosotros sin ninguna arrogancia discrepamos. A veces tenemos la ventaja, por supuesto, de poner nuestro punto de vista con más tiempo porque tenemos un micrófono delante, pero no hay intención ni en Jiki ni en mí de ahogar a nadie en su criterio con el comentario. Yo creo que es un elemento adicional que no existía, digamos, en el estilo de transmisión de antes. Tú no tenías, digamos, oyentes que en tiempo real estaban compartiendo contigo, estaban discrepando contigo, pero yo creo que retroalimenta mucho lo que es la transmisión. Te da una idea de cuánta gente te está escuchando, te da una idea de cómo la gente está tomando lo que estás diciendo, cómo va el partido, qué es lo que está pasando. Las cosas que expresan ustedes las puede expresar un grupo de 12, 13, 24, 36, 50, 70 personas, pero a su vez eso representa miles de oyentes que nos están escuchando. Cuando tú dices algo, posiblemente tú estás diciendo algo que quisieron decir otros 7 u 8 oyentes que no tienen Twitter, y que sencillamente tú te expresaste en nombre de ellos. Entonces, cuando yo digo, el Anthony dice esto, Daria dice esto otro, yo estoy representando a esa gente y yo le estoy hablando al público de una manera completamente diferente
a la que se hablaba de manera tradicional. No, es que sí, ustedes, nosotros pensamos por ustedes a veces, ¿no? Y vemos cosas que a lo mejor ustedes no están viendo en ese momento. Cuéntame una cosa, José Luis, ¿cuál es tu mayor virtud? ¿Cómo que mi mayor virtud? Sí, tu mayor, o sea, tu mayor alegría. Vamos a ponerlo de esa manera, tu mayor alegría. A ver, mi mayor satisfacción, ¿qué es lo que me hace más feliz? Sí, ¿Quieres decir tú? claro, claro, claro. Bueno, depende, ¿no? Yo soy feliz estando con mis hijos, pero yo soy feliz estando en un terreno de softball. Uh-huh. Yo soy feliz estando con mi pareja. Yo soy feliz haciendo mi trabajo porque tengo la dicha de trabajar en lo que es mi vocación primera, como te dije hace un rato. Uh-huh. Yo creo que uno tiene que aprender a encontrar la felicidad y la satisfacción en las cosas que hace, en la vida que te ha tocado. Uh-huh. Soy feliz cuando veo que tengo a mi madre viva, que tengo a mi hermana que me quiere mucho y que es una gran hija. Uno disfruta de esas cosas que también conforman parte de lo que definimos como nuestro hobby. Cuando gana Brasil, por ejemplo, soy un gran fanático de Uh-huh. Brasil en el Sí. fútbol. Disfruto de hacer un noticiero, aunque sea por la mañana, aunque sea tempranito, cuando tú estás durmiendo todavía. Yo disfruto tremendamente estar haciendo eso. Yo creo que encontrar la felicidad también a veces está en mirar solamente un paisaje a través de una ventana, escuchar una buena canción, ir a un concierto, aprenderte un baile nuevo. Yo creo que la felicidad está en muchos sitios, pero sobre todo cuando en ti se manifiesta, digamos, ese deber supremo de amar al prójimo, de ayudar a las personas. Yo creo que tú también te sientes feliz y te regocijas en eso, porque al Uh-huh. final de la historia creo que esas son las huellas más bonitas y esos son los legados más importantes. ¿Y tu mayor defecto cuál es? Mi mayor defecto yo creo que es la ingenuidad. Uh-huh. Yo no espero nada malo de nadie. Yo creo que todo el mundo es bueno. A veces soy un poco indiscreto. Creo que hay cosas que no debía decir y las digo sin ninguna maldad, Uh-huh. posiblemente ante personas que no debían escucharla, porque no la están recibiendo con la misma nobleza con la que yo la expresé. Creo que sí, que puedo ser un poco indiscreto, a veces peco de ser inmaduro, de ser un niño grande, de comportarme no como una persona que tiene 55 años, Uh-huh. pero yo me quedo con ese defecto, ¿me entiendes? Porque es un defecto en el que no hay maldad, ¿no? Es más Ya. allá de cualquier bajo instinto, de cualquier bajo pensamiento que puede pasar por la mente humana en un momento determinado, creo que todos estamos expuestos a Uh-huh. cometer un error en un momento determinado. Pero creo que sí que mi mayor defecto estaría quizás en la indiscreción. ¿De dónde sacaste a Doña Blanca? La saqué de La, la caja, ¿no? La pelota viene la, en la una frase, caja. ¿de dónde la sacaste? ¿Existe Doña Blanca en tu vida? ¿O te inspiraste en la pelota? Yo creo que si tú conoces a mi novio un día tú vas a decir, mira, pero esta era Doña Blanca, porque ella es muy blanca de piel, ¿no? ¿Cuál Es ha una sido la...? frase que, Dime. es una frase que debo haber leído en algún lugar Ajá, que no puedo recordar ya. o que puedo asociar a otra frase. Ajá, Quizás escuché o leí Señora Blanca o Doña Clara o ya. algo así, pero se quedó en mi mente y desde que empecé como narrador, desde que yo narraba con Villa Clara en la radio de Cuba con la CMHW, que fue donde me inicié en esta profesión, Uh-huh. yo le digo Doña Blanca y uso la frase para el cuadrangular. En aquel entonces yo no narraba el jonrón igual. Yo lo que sí decía, ha sacado a pasear a Doña Blanca por el center field, pero después que había narrado el jonrón. O sea, digo que la bola se va elevando, se fue, algo así. Claro. Pero ha sacado a pasear a Doña Blanca. Pero me di cuenta que yo tenía que incluirlo durante la descripción. Y Uh-huh. por eso es que lo tengo dentro de la descripción. Tú sabes que el narrador, muchas veces dentro de la fraseología, hay un montón de frases que te vienen de manera espontánea. Sí. Yo soy bastante espontáneo, yo no trato de preconcebir frases. Uh-huh. Lo que pasa es que si una me vino de manera espontánea, por ejemplo, ahora días estaba narrando lo del ponche, aquello de se lo comió,
A ustedes les gustó. Pero ahora Díaz también estaba diciendo, lo tiró para la papelera de reciclaje, que se me quedó eso en la mente, ¿no? Cuando te tiran para la papelera de reciclaje, que te votaron también, ¿no? Claro, Te claro, desahuciaron. claro. Entonces, nada, se me quedó, lo repetí. ¿Te acuerdas cuando teníamos a Juan Chinieves, que era el entrenador de picheo? Allá va Juan que se mata, exactamente. Claro que él iba para el box, allá va Juan que se mata. A la gente le gustó eso. Entonces ya no está Juan, ahora el que va es Schumacher, ahora el que va es Stottlemyre. Sí, Yo le sigo sí, diciendo que Juan el que va que se mata, claro. porque a la gente le gusta, ¿no? Y así por el estilo. Creo que uno es esclavo de la frase porque la propia frase creo que conforma tu estilo. Y si tú un día me estás escuchando a mí, pero estás en Milwaukee y se oye un poco distorsionada la señal, de manera que no conoces mi voz, al final tú vas a saber que el que está narrando soy yo por la frase que estoy diciendo y no exactamente por mi voz. Así mismo es. José Luis, ¿cuál ha sido la mejor decisión que has tomado en tu vida? Yo creo que fue, desde el punto de vista de mi vida, de lo que marcó mi vida, sin duda fue salir de Cuba. Ya. Yo creo que con esa decisión no hay competencia para los cubanos que después nos convertimos en hombres libres. Desde el punto de vista profesional, fue por supuesto ir a la CMHW. Aquella noche, creo que fue de octubre, no recuerdo de qué año, si fue del 91 o del 90, e ir a hacer una prueba de locución y dedicarme a esta profesión. Esto marcó mi vida. Creo que esto encauzó realmente cuál era el sentido de mí como profesional, independientemente de que yo estudié para entrenador deportivo. Creo que mi mayor decisión fue seguir a mi corazón, seguir los consejos de mi padre para meterme en esta profesión, porque al final es lo que hace un rato te dije, conformó mi vocación primera. Y a pesar de eso, y de estar establecido en Cuba a nivel regional, en la provincia de Villa Clara como locutor y narrador, a pesar de eso, decidí abandonarlo e irme del país. Así que yo mencionaría dos decisiones. Profesionalmente, la de entrar en la locución, en la comunicación, y como ser humano, como persona, como alguien que está muy bien definido políticamente y que tengo las cosas muy claras, pues desde luego tenía que salir de Cuba, tenía que ser un hombre libre, tenía que reencontrarme con mi familia y llegar a este país con las manos listas para trabajar. Si no era frente a un micrófono, porque mi padre me lo dijo por teléfono, me dijo, no te está esperando un micrófono, no te está esperando una cámara, te está esperando un trabajo que hacer, ya veremos cuál es. Pero yo quería venir de cualquier manera. Y no siempre estuve frente a un micrófono. Estuve también en la construcción, estuve también poniendo cercas, estuve también haciendo Uber, estuve también haciendo otras cosas y te está hablando alguien que contó con mucha dicha. O sea, cuando tú vienes a este país, primero que todo tú tienes que entender las razones por las cuales viniste. Tú no viniste para comerte un pan con bistec, tú no viniste para ir a un concierto a Álvaro Torres, tú no viniste para estar viajando cada 15 días a Punta Cana, tú no viniste para estar viajando todos los años a Cuba a especular con una cadena fuera de la ropa que tienes puesta y a las demás personas presumirle que tú eres un hombre rico en Estados Unidos. Tú viniste primero que todo para ser una persona que dependa de tu esfuerzo, porque lamentablemente dentro de tu propio país no podías tener ese privilegio. ¿Y la peor decisión que has tomado? ¿Cuál has sido? La peor decisión que he tomado. Mira, te digo algo, yo soy un hombre muy feliz. Actualmente yo estoy en una relación con mi novia. Quiero volverme a casar, obviamente. ¿Cómo no? Estoy muy enamorado de ella y ella de mí. Pero para mí creo que fue traumatizante separarme. No fue una decisión mía solamente, fue una decisión de la madre de mis hijos y mía también. Nunca hubiera querido que mis hijos tuvieran a sus padres separados. Fue algo que me hizo llorar muchas veces, pero la relación se deterioró. Ella y yo entendimos que no íbamos por el camino correcto. Trato de ser el mejor padre posible, de estar siempre en la vida de mis hijos, pero creo que el divorcio cuando hay niños, por muchos mensajes que uno se envía respecto a la felicidad, respecto a las oportunidades, respecto a que es mejor de esta manera, de esta otra,
Al final yo creo que es un golpe muy fuerte para los niños, yo lo sigo viendo así. Es algo que yo superé con el tiempo, pero créeme que me tomó un camino. Yo creo que no lo encarrilaría por la frase la peor decisión. Yo creo que la decisión fue necesaria. Yo creo que la decisión la teníamos que tomar. Era inevitable. De hecho, creo que la pospusimos. Creo que caminó en el tiempo. Pero creo que fue la decisión más dura. Quizás no la peor, pero sí la más dura. Sobre todo por el componente de los niños. Por supuesto, pasó el tiempo. La madre de mis hijos y yo nos llevamos súper bien. Pero súper bien, bueno, sobre todo en qué nombre bueno, de los niños. qué bueno. Nosotros somos amigos hoy y nos ayudamos en lo que sea necesario. Ujú, Y yo creo que al final, bueno, se dice que cada cual tiene un destino, ¿no? Que cada cosa ocurrió porque debía ocurrir. Pero ujú, en el medio de todas esas cosas hay dos personitas, ¿no? Y yo claro. siempre, por ejemplo, cuando era un niño y mi padre y mi madre discutían, siempre tenía miedo que se separaran, ¿no? Y eso Ujú, nunca pasó, ¿no? Y uno en la distancia pues lo agradece. claro. Claro, se vivía en otros tiempos, Anthony, el tema del divorcio y las separaciones, décadas atrás se vivía de otra manera, se vivía Ujú, con otro nivel de consagración. Hoy lamentablemente los matrimonios no duran lo mismo. Y en medio de todas esas cosas están los niños, ¿no? Que al final de la historia, digo, es algo que para mí es difícil de superar. Lo compenso de mil maneras, intento compensarlo de mil maneras, pero para mí dejar de dormir cada noche en la casa donde vivían mis hijos fue una cosa traumatizante en comienzo y dura. Yo no puedo decir que todavía no, porque ya lo hemos ubicado en el lugar donde realmente tiene que ir. ujú. Pero sí fue una decisión muy dura. Pero nada, ahí vamos en la vida. Creo que todo el mundo le ha tocado alguna vez. Hay otras decisiones más duras, ¿no? Que Claro, tocan, por ¿no? supuesto, por Yo creo supuesto. que lo importante es ser sincero contigo mismo. Ujú. Cuando no puedes seguir por un camino, pues no sigues por ese camino. Aunque después te toque tomar un camino empedrado por un tiempo. Pero cuando hay que tomar una decisión, hay que tomarla, dura que sea. Estamos aquí con José Luis Nápoles ya terminando esta entrevista, pero tengo un par de preguntas para ti. Estás a las 6 de la mañana en el noticiero de Radio Mambí, junto con Rodrigo Durán, ¿correcto? Así mismo. Cuéntame cómo es esa experiencia con Rodrigo y levantarte tan tempranito para dar las noticias. Me levanto sobre las 4:15, suena el reloj, le vuelvo a dar un manotazo, voy para las 4:20, hasta que finalmente, bueno, me las arreglo para llegar antes de las 5 de la mañana a Radio Mambí. Ujú, A partir de ese momento, Rodrigo y yo comenzamos de conjunto a escribir el noticiero, una ronda de titulares que tenemos de unos 20 minutos con el cual arrancamos y que repetimos después, ujú, repasando todo el acontecer nacional, internacional, todo lo que pasa en Latinoamérica, lo que pasa en Cuba y por supuesto en el ámbito local. La noticia más importante, arrancamos con la lectura de esos titulares que me fascina, es otra parte artística en cuanto a la narración de noticias. Y después comenzamos con los análisis de las cosas que están ocurriendo, los comentarios, a explorar la realidad. En un principio nadando un poco fuera de mis aguas, ujú, siempre, pues cuando profundizaba y analizaba, pues en los deportes me resultaba mucho más fácil. Poco a poco te vas preparando, vas expandiendo digamos, tu acervo cultural y tus propios conocimientos en diferentes áreas, ujú, viendo lo que está pasando allá afuera, dándole seguimiento a la noticia, ya cuando lo estás haciendo por muchos días consecutivos, pues desde luego se convierte en parte de una rutina a la cual le da seguimiento, ujú. pero abordándolo, Anthony, con una responsabilidad tremenda, no admite el análisis político, el comentario de lo que ocurre, el abordaje de la noticia. No admiten, por ejemplo, las formas que se admiten los deportes. Ujú, O sea, cuando te estás equivocando en el nombre de un pelotero, sencillamente es una equivocación muy simple. Cuando te estás equivocando en un punto de vista respecto a tal o más cual pelotero para tal o más cual turno al bate o tal o más cual posición, pues es un comentario que no pasa de ser un juego, pero cuando estás hablando de noticias, cuando estás hablando del país, del destino de la política, cuando estás en posiciones de principios, obviamente estás incurriendo en temas mucho más importantes. Por ujú. supuesto que tiene una responsabilidad muy grande lo que se hace cuando hay un comentario, porque es que además estás implicando a una estación,
En el momento en el que tú estás hablando, no está hablando José Luis Nápoles, está hablando Radio Mambí, y tienes que ser muy responsable con lo que estás diciendo. Primero que todo, te tienes que documentar muy bien, tienes que saber que hay cosas que tienen que estar verificadas, tienes que hablar de hechos, no de historias, tienes que hablar de noticias, no de rumores. Y en este momento, pues se publica mucho en las redes sociales. Cualquiera tiene la posibilidad de decir que fulano se murió, fulano se dio un tiro, ciclano se dio candela, o ciclano fue el que hizo el disparo. Tú lo lees, pero tú no lo puedes repetir. Tú tienes que verificar, tú tienes que chequear la información una y otra vez, citar las fuentes. Cuando tú dices, está ocurriendo esto, tú tienes que citar de dónde lo sacas, porque la gente no está esperando que lo digas porque lo dijiste tú, sino de dónde tú estás sacando esa información que compartes, y a partir de allí estás estableciendo un camino que se llama la credibilidad, para que a partir de un tiempo, cuando yo diga algo, tú no dudes y tú digas, caramba, lo dijo José Luis. Ya yo sé que José Luis confronta la información, ya yo sé que él consulta las fuentes, sé que la cita y sé que es responsable cuando está hablando. Yo creo que cuando estás en un programa de noticias, cuando estás en un programa de análisis político, tienes que ser doblemente preocupado y saber que cada cosa que digas, si no está correcta y sobre todo si no está verificada, te van a desenmascarar en muy poco tiempo. Así mismo es. Última pregunta, José Luis. ¿José Luis Nápoles se considera amigo de sus amigos? Yo soy hermano de mis amigos, Anthony. Yo lo doy todo, te lo digo de corazón. Yo soy una persona que, por ejemplo, yo juego softball. Si yo tengo 2 bates, yo regalo uno. Si yo tengo 2 guantes, yo regalo uno. Yo no soy una persona que acapare materiales. Yo creo que, mira, ese es otro de mis defectos. Soy una persona sumamente desprendida. Creo que me proyecto como si fuera alguien que tuviera dinero y no tengo un kilo. Yo soy una persona que trato de ayudar a todo el mundo y mis amigos lo saben. O sea, yo con mis amigos voy hasta afuera. Disfruto inmensamente de la amistad. Es un sentimiento maravilloso que trato de cultivar de la manera más bonita posible, porque si tú no das, es como en el amor, ¿no? Tú tienes que dar y dar sin esperar absolutamente nada a cambio. Es de la única manera que tú puedes cultivar un sentimiento limpio hacia un amigo o hacia una pareja. Exactamente. Y antes de terminar, te quiero dar las gracias públicamente porque recuerdo que un día mi abuela, que en paz descanse, tenía frío y tú le regalaste tu chaqueta en la fiesta. ¿Lo recuerdas? Se estaba muriendo de frío porque le pusiste una minifalda, ¿no? No, ella tenía una saya, tenía un vestido muy bonito que le quedaba, pero creo que el aire acondicionado la estaba golpeando. Entonces yo la voy a saludar y la veo que está temblando. Yo le dije, pero tú tienes frío, mi vieja. Me dijo, sí. Entonces yo tenía un saco que me lo quité y se lo puse ahí en las piernas. Y de lo más contenta estaba ella disfrutando ahí del ángel trovador que estaba dueño del escenario. Ella lamentablemente murió. Yo sé que eso fue algo que te golpeó fuertemente, pero qué bonito, Anthony, ¿no? Fue darle ese momento de alegría. Yo me imagino que le diste muchos momentos de alegría tanto a ella como a tu señora madre. ¿Cómo no? Voy a terminar como terminas tú cuando ganamos. Una victoria más, una entrevista menos. Aquí con mi amigo, mi hermano, José Luis Nápoles, narrador y comentarista de los Miami Marlins. José Luis, un placer haber tenido haberte tenido aquí en mi podcast, hermano mío. Oye, éxito para ti y por supuesto ya cuando te vea en persona no te me escapas de la patadita de la buena suerte. Te quiero mucho, nos vemos pronto. Te queremos, Anthony, abrazos. Abrazo. Esto ha sido otro episodio más de Conversando con el Ángel. Hasta la próxima, amigos. Amigos, recuerden que estamos en las redes sociales como Conversando con el Ángel. Y en Twitter estamos como con el Ángel Pod. P-O-D. Así que sigue nuestro contenido. Gracias.